Bienvenido, queridos hermanos, a nuestro décimo tema, el de la Escuela de la Fe, el curso de Historia de la Iglesia, de la época de los 5 primeros siglos de la Iglesia indivisa. No es un inmenso gusto, placer también, entregarle este capítulo décimo de nuestra historia de la iglesia, este equipo que se ofrece para presentarle lo que ha sido nuestra iglesia, la iglesia indivisa. Siglo V, un siglo de muchas acciones, una dinámica extraordinaria en todo el imperio, pero en particular vamos a referirnos a dos hombres. Se construirá un diálogo extraordinario en donde aparecerán elementos para configurar lo que fue esa época. ¿Ah? Dos grandes hombres que nos traen al tiempo presente situaciones que todavía vivimos, pero eso será durante todo el desarrollo de este lindo programa que se lo presentamos a ustedes. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias, pastor. Oremos. Señor Dios, que instruiste con la doctrina de la fe a estos santos que presentamos hoy, San Cirilo de Alejandría y San Agustín de Hipona, concédenos la gracia de guardar con fidelidad esa misma doctrina y proclamarla con nuestras vidas, tú que iluminaste admirablemente a tu iglesia para alcanzar un conocimiento más profundo de los misterios de la salvación. Te pedimos que conozcamos a tu Hijo, de tal manera que podamos participar con mayor abundancia de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy les tenemos un programa especial. Vamos a hacer un programa directamente a través de nuestro canal de YouTube, pero directamente desde el Oriente Antiguo, desde Éfeso. Y tendremos encuentro con grandes personas del siglo V de la fundación de la fundación de la Iglesia. Antes de iniciar este diálogo tan interesante que nos anunció el pastor, queremos hacer un tour por los lugares donde se van a desarrollar los hechos que ellos nos van a comunicar. El concilio de Éfeso se realizó el año 431. Y quisimos poner esta imagen de la casa, según la tradición, habitó la Virgen María y San Juan en sus últimos años, y que está en una colina en lo alto de la ciudad. El Imperio Romano de Oriente, que nació cuando Teodosio dividió el imperio, está conformado con todo el sector que ustedes observan en este mapa, cuya capital se encuentra aquí en Constantinopla, y cuyos lugares más importantes eran la ciudad de Alejandría, en el norte de África, Jerusalén, Israel, Antioquía y Salónica en este caso. La ciudad de Constantinopla, la gran capital fundada por Constantino, era una ciudad amurallada, impresionante, que ocupaba una península rodeada de mar por 3 lados, y que era casi inexpugnable en la época que fue fundada, no así cuando fue derrotada por los turcos 1000 años después. Asia Menor, esta península Constantinopla se encuentra en este sector. Asia Menor están todas estas ciudades a las cuales San Juan le escribió cartas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Y aquí se encuentra Éfeso, donde van a realizar el concilio de Éfeso el año 431. Y en esta islita de Patmos, en donde estuvo exiliado, desterrado, el evangelista San Juan, donde escribió el Apocalipsis. El otro interlocutor uno de los interlocutores de nuestro programa va a ser San Agustín de Hipona, el gran eh, padre de la Iglesia del Occidente. También va a aparecer el patriarca Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien muere aproximadamente el 450 después de Cristo, y que fue el que provocó este conflicto en torno a la maternidad de María. En esa época el Papa Celestino fue el que gobernaba la Iglesia en los años en que se celebró el concilio de Éfeso, y estuvo 10 años al frente de la Iglesia, 422-432.
Y el otro gran personaje de este momento es el patriarca Cirilo de Alejandría, que muere aproximadamente el año 444. Su fecha de nacimiento es desconocida. El día 27 de junio se celebra se celebra su santo, digamos. Este concilio, aquí tenemos una representación del concilio de Éfeso en una sala típicamente romana, ¿no es cierto? Con las columnas y los arcos románicos, y donde estuvieron presentes los padres de Oriente y algunos de Occidente, especialmente el legado del Papa Celestino. Actualmente la ciudad de Éfeso se conservan algunos restos de edificios de la época, que con todas las guerras que han sufrido están en ruina, y también hay terremotos en esa zona. Y una de las más importantes es la Basílica de San Juan, construida por el emperador Justiniano el año 548. Sería entonces un pequeño viaje al pasado, donde vimos cómo era la ciudad de Éfeso y quiénes son los personajes que ustedes van a conocer aquí en vivo. Han pasado 400 años desde el nacimiento de Cristo, y el imperio perseguidor que ustedes conocieron en los programas anteriores se ha convertido en amigo. Esto no quiere decir que todos eran cristianos las personas, sino que había un grupo muy potente y muy unido, que eran cristianos y que eran protegidos por los emperadores. Bueno, el emperador Teodosio declaró el año 381 que la religión cristiana era la oficial del imperio. Tenemos aquí en nuestros estudios a dos grandes padres de la Iglesia, representándole al oriente al gran Cirilo de Alejandría y representando al imperio de Occidente a Agustín de Hipona. Los dejo con ellos, nos ayudarán a comprender este siglo V, en que se gestarán grandes cambios para el mundo de Occidente. Soy el patriarca Cirilo de Alejandría. Sucedí a mi tío Teófilo en este cargo. Les saludo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, a todos mis hermanos en la fe presentes en este curso. Antes de seguir, quiero preguntarles si ustedes adhieren a la fe de Nicea y Constantinopla. ¿Adhieren? Sí. De acuerdo. Me alegro que sea así, porque con los herejes tendría que hablar de una manera diferente. Ahora brindo por nuestro Papa Anastasio, obispo de Roma, y por nuestro emperador Arcadio. Doy la bienvenida al obispo Agustín de Hipona, luz de Occidente. Saludo a mi hermano Cirilo y doy gracias a Dios por concederme la alegría de vivir este nuevo siglo. Brindo también por nuestro pontífice Anastasio y por nuestro emperador Honorio, a quien Dios conserve muchos años. Quiero decirles que solo Cristo es luz de luz, y a mí me ha correspondido solo luchar por la fe de la Iglesia, por la que recibimos de Cristo y sus apóstoles. Cuando nuestro glorioso emperador Teodosio dividió el imperio entre sus hijos, estos, en vez de unir fuerzas frente al empuje de los bárbaros que asediaban el imperio, comenzaron a defenderse por separado. Así es, fue un error muy grande de los asesores de los nuevos emperadores, que siendo todavía niños, asumieron el poder. Un año después de la muerte de Teodosio, los invasores, ¿verdad?, llegaron del Imperio de Oriente y de ahí para adelante. La estrategia de Constantinopla fue enviar a los bárbaros hacia Occidente. Nuestra preocupación más importante era preservar la fe verdadera y necesitábamos paz y estabilidad para hacer reinar la verdad en el mundo. Además,
la mayor parte de los bárbaros eran arrianos y con ellos no debemos tener ningún trato. Acabo de recibir una carta de Jerónimo que me dice: un gran número de pueblos de extrema crueldad han invadido las Galias, zona comprendida entre los Alpes y los Pirineos, el océano y el Rin, que ha sufrido su hostilidad y los ataques de los bárbaros, vándalos, alanos, sajones, berjundios y muchos otros. Muchos territorios del Imperio de Occidente han quedado devastados, excepto algunas ciudades. Estas ciudades, además de ser amenazadas en el exterior por la espada y en el interior son presa del hambre. Supe con espanto como Alarico arrasó con Roma, la ciudad eterna, el año 410, porque el emperador Honorio no le concedió el título de general de los ejércitos imperiales. A su muerte lo sucedió Ataulfo, el que se casó con Gala Placidia, hermana del emperador, y luego se dirigieron hacia la Galia. Ustedes deben comprendernos que no hayamos tomado decisiones correctas, ya que nuestro joven emperador Arcadio murió el 408 y lo sucedió Teodosio II, quien gobernará el Imperio de Oriente por varios años. En estos años, concebí la idea de escribir una obra que llamé La ciudad de Dios, donde quise defender a la iglesia, a la que se culpaba de las invasiones y del saqueo de Roma. Mis frases más conocidas son: dos amores fundaron pues dos ciudades, a saber, el amor a sí mismo y hasta el precio de Dios, desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. La primera se gloría de sí misma y la segunda se gloría en el Señor. La escribí en el año 411 hasta el 421. Sí, realmente esta obra tuya, San Agustín, fue muy importante, no solamente en esa época, sino que hasta el día de hoy, como lo vimos en nuestro curso anterior. Bueno, pero pasemos a otro tema. El año 428 murió Teodoro, el patriarca de Constantinopla, y ese mismo año fue elegido Nestorio, un monje que tenía fama de ser un gran predicador. Desde que llegó a Constantinopla, Nestorio se vio envuelto en grandes controversias respecto de la maternidad de María y si ella era madre de Cristo, Dios, o de Cristo solamente hombre. Bueno, el obispo de Constantinopla quiso resolver esta controversia por una vía media, estableciendo que María era madre de Cristo. Este título, él pensaba que la palabra Cristo reunía los dos elementos, lo divino y lo humano, siguiendo la tradición de Antioquía. ¿Ah? Bueno, pero ¿qué pasó entonces? Aparece alguien que se llama Eusebio de Dorilea, que exclama: Hermanos, acuso de herejía al patriarca Nestorio y voy a clavar en la puerta de la Basílica de Constantinopla un documento en que afirmó que el obispo estaba renovando la herejía de Pablo de Samosata, quien aseguró hacia el año 260 que Cristo tenía solo la naturaleza humana. Bueno, esta discusión sobrepasó los límites locales de Constantinopla y llegó hasta Alejandría y hasta Roma. Y así entonces el patriarca de Alejandría tomó cartas en el asunto. Veamos qué dijo el patriarca Cirilo. Yo lo acusé ante el Papa Celestino de herejía. Este me envió una carta para que asumiera su autoridad y avisara a Nestorio que tenía 10 días para retractarse de sus ideas. No quiso hacerlo y se acercó al emperador Teodosio II para que convocara un concilio en Éfeso. Le envía a Nestorio 3 cartas. En una de ellas decía:
Veamos qué decía la carta, la va a leer la secretaria de Nestorio. Es necesario exponer al pueblo de Dios la enseñanza y la interpretación de la fe de la manera más irreprensible y recordar que quien escandaliza, aunque sea a uno solo de los pequeños que creen en Cristo, padecerá castigo intolerable. En otra carta le explica el misterio de la encarnación. Siendo distintas las naturalezas que se unieron en esta unidad verdadera, de ambas resultó un solo Cristo, un solo Hijo, no en el sentido de que la diversidad de las naturalezas quedara eliminada de esta unión, sino que la divinidad y la humanidad completaron para nosotros al único Señor Jesucristo e Hijo, con su inefable e inexpresable conjunción en la unidad. Respecto de la pasión y muerte de Jesús se dice: en este sentido decimos que el Hijo sufrió y resucitó, no porque el Dios Logo haya sufrido las heridas en su naturaleza divina, pues la divinidad es impasible, sino que porque la humanidad hecha suya propia padeció estas heridas. Se dice que el Hijo de Dios padeció por nosotros. Hermoso esto. Todo sucedió tan rápido que la iniciación del concilio se produjo antes que llegaran los emisarios que venían mandados por Nestorio. El Papa estaba contento de que se realizara el concilio donde había vivido la Virgen María junto al apóstol San Juan. Bueno, ¿qué dijo al respecto? ¿Cuál fue la conclusión? ¿Qué dijo el patriarca Cirilo? Citamos varias veces a Nestorio a comparecer a la asamblea y no lo hizo. Y así fue condenada su herejía y a él se le desterró al monasterio de San Euprepio y luego a un oasis del Egipto superior donde murió. Desde este concilio se puede llamar a María, Madre de Dios, la Teotocos, y así se canta en un himno que las hermanas de la Piedra Blanca tienen en la fiesta de la Madre de Dios. Escuchemos ese hermoso himno que nos ora nuestra hermana. Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se puede extinguir, corona de la virginidad, cetro de la fe ortodoxa, templo incorruptible, lugar del que no tiene lugar, por quien nos ha sido dado, aquel que es llamado bendito por excelencia, que ha venido en nombre del Padre. Por ti, la virginidad es glorificada, la cruz es celebrada por toda la tierra. Por ti, los cielos se estremecen de alegría, los ángeles se regocijan, los demonios huyen, y la criatura caída es puesta en su lugar. Adoremos la muy santa Trinidad al alabar con nuestros himnos a María, siempre Virgen, y a su Hijo, el esposo de la Iglesia, Jesucristo nuestro Señor, a quien corresponde todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Надежда моя, Богородице, и я и страни предстательнице, скорбящих радости, обидим их покровительнице, згріши мою беду, згріши мою Помози мне, яко немощну, покорми меня, яко страх. El patriarca Cirilo hace otros recuerdos del concilio.
Recuerdo el discurso de Felipe, el legado del Papa ante el concilio de Éfeso, que decía: no cabe duda a nadie, sino que se ha conocido en todos los tiempos, que el santo y bienaventurado Pedro, príncipe y cabeza de los apóstoles, la columna de la fe, el fundamento de la Iglesia, recibió de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador y Redentor de la raza humana, las llaves del reino. Se le dio poder de atar y desatar pecados, que hasta este día y por siempre vive y juzga en sus sucesores. Su sucesor en orden y su representante, nuestro santo y más bienaventurado Papa Celestino. ¿Qué nos dice Lo, Agustín en este momento? lo que son las cosas. Mientras ustedes celebraban el concilio, los vándalos situaban Hipona, y en ese momento el Señor me llamó a mí, a reunirme con mis padres, con mis amigos en el reino de los cielos. Pero desde allá observé cómo los bárbaros saqueaban, incendiaban y profanaban todo lo sagrado, destruyendo el trabajo apostólico de siglos. Gensérico, el jefe de los vándalos, fue nombrado por el emperador Valentiano jefe de los ejércitos federados, pero éste se sintió dueño y señor de hacer lo que se le antojase, ya que había desaparecido Aecio, el único que podía ponerse con las fuerzas semejantes a las suyas. El mundo está cambiando. Las invasiones están a punto de destruir el imperio de Occidente especialmente. Pero vamos a escuchar por último a nuestro patriarca Cirilo, que nos cuenta de sus últimos años. Regí mi diócesis unos 13 años más y el Señor me llamó al descanso por la eternidad. ¿Cómo me iba a imaginar que un obispo de Alejandría iba a propagar una nueva herejía, diciendo en Cristo había una sola naturaleza, la divina, lo que ha sido llamado monofisismo, y que hizo necesario convocar a un nuevo concilio, el de Calcedonia? Agradecemos la presencia de todos ustedes. En el próximo tema veremos ese concilio de Calcedonia en que es discutido esta nueva herejía, el monofisismo. Como otras oportunidades, queremos ver las conclusiones de cada uno de ustedes respecto a este tema tan interesante que hemos visto hoy día. A ver, ¿quién empieza? Héctor, ¿tú? Usted sabe más que nada que yo, la Madre Santísima, la Santísima Virgen María, para mí lo es todo, ¿no? Entonces el hecho de saber que ella es madre de Jesús hombre y Jesús divino, para mí es todo. La verdad que eso a mí me conmueve de una forma increíble. Qué lindo. Dele. Sí, ¿está bien? No sé si quiere agregar algo más. No, eso. Ya, gracias, Héctor. Bueno, yo también me sumo, ¿no es cierto?, a lo que dice nuestro hermano Héctor en el sentido del cariño, el agradecimiento profundo y la admiración por este sí tan del alma, tan incondicional que ella dio al ángel cuando se le apareció, que es modelo para todas nosotras de esa confianza en Dios y en sus planes. Y es lamentable de que sea todavía aún en estos tiempos motivo de controversia. Es. Silvia, ¿tú? Yo quiero coger unas palabras de San Juan Pablo II del Evangelio Vitae, que dice: quien acogió la vida en nombre de todos, para el bien de todos, fue María, la Virgen Madre, la cual tiene por tanto una relación personal estrechísima con el Evangelio de la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su maternidad
Son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres. A través de su acogida y cuidado solícito de la vida, del Verbo hecho carne, la vida del hombre ha sido liberada de la condenación de la muerte definitiva y eterna. Pienso lo mismo que dijeron nuestros hermanos anteriores. Eso de Ya, reconocer a María Santísima como madre, madre de Dios y madre nuestra. bien. Pastor, te quería ver algo más del contexto de por qué se eligió la ciudad de Éfeso, me parece que quería. Ah, qué Sí. bien. Pero antes también quería recordar eh, una reflexión en donde estaba con un amigo pastor pentecostal, ¿Ya? ¿ya? Y entonces, él en un momento de iluminación que yo lo recibí así, ¿ah? Me contaba lo siguiente, dice, ¿quién soy yo para desacreditar a la Virgen María? La Santa Virgen María. Dice, si en el Antiguo Testamento Dios se hacía presente en el arca, y el arca contenía la presencia de Dios, y le daba la certeza, la seguridad para cada día suyo. Luego tenemos a María, que en su vientre se convierte en el arca de Dios. Ahí está la presencia de Dios, la palabra viva, la palabra, el verbo. ¿Quién soy yo? Mm. Muy Un, hermoso, qué maravilla. Pastor, un gracias por compartirlo. pastor pentecostal, ¿verdad? Que si bien es cierto, si hay distintas miradas hacia María Virgen, sin embargo, todas las iglesias coinciden, ¿verdad?, que es la madre de Jesús. Y de eso no hay otra cosa. ¿Cómo se va a Ay, interpretar? ¿Cómo se va a vivir? Es otro momento. Pero está así esa situación. Por Es, ahí le invitamos, ¿verdad?, a buscar lo que dice Lutero también sobre la Santísima Virgen María. Es decir, textos preciosos, ¿verdad? Que, wow, no sabía esto. el Recordar Magnificat de Lutero, nosotros lo tenemos. Ujú. absolutamente, ¿ah? Absolutamente. Entonces, son cosas que no nos unen a nosotros y a nosotras, de la piedad, de la espiritualidad, de la vida misma en consecuencia. Y en relación a Éfeso, eh, me gustaría invitar a los que tengan interés y puedan hacerlo, visiten también, pongan en YouTube la ciudad de Éfeso antigua y se van a sorprender. No solo es una ciudad, no, era una super ciudad, ¿ah? Una gran ciudad, tenía el comercio internacional, era, era una ciudad privilegiada, llegaban de todas partes del mundo a conocerlo, su comercio era un comercio internacional, la cultura, era una ciudad romana, con todo lo que tenían las grandes ciudades romanas, ¿ah? El teatro, ¿ah? Y otras manifestaciones culturales. eh, en fin, ustedes van a ver, se van a sorprender. Es en esta ciudad entonces que ya la tradición también lo indica y se ha reconocido un lugar como la Casa de María, la Casa de la Virgen María, ¿ah? Eso está así, es reconocido, y también que ahí habría vivido también eh, el apóstol que fue llevado a Patmos como relegado por haber dicho que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, ¿ah? Otros tenían otras pretensiones. Pero ahí lo que a mí me causa una grata sorpresa es que los padres conciliares, ¿ah?, después de cierta desaveniencia, se tienen que encontrar en el acuerdo, ¿ah? El acuerdo que legitima las acciones presentes de esa época y que todavía nosotros la estamos viviendo. Por eso la historia no es historia, la historia siempre es presente. Aquí estamos también. Fíjense ustedes que había una imagen religiosa querida, estimada, en grado sumo, tenía su propio templo, una gran, un gran templo a la época que era admirado por todos los visitantes, por todos los que vivían, de Diana de Éfeso, ¿ah?, que era la patrona de la ciudad, definitivamente. Hay varias imágenes de ella. Entonces, los padres conciliares, ¿verdad?, levantan la figura señera de la Virgen María como Teótocos, Claro, madre de Dios, siendo la madre de Cristo. El hombre también, ¿verdad?, por su doble naturaleza, es la madre de Dios, la Teótocos.
extraordinario. Entonces, ¿dónde está Diana de Éfeso? No está. Sucumbió ese templo, sucumbió sus adherentes. ¿Ya? Ahí terminó. Y todavía, ¿verdad? Existe, ¿verdad? La excelsa figura de la Virgen María, a quien reconocemos como la Madre de Cristo, y muchos reconocemos como la Teótocos, la Madre de Dios. Yo creo que fueron iluminados. Ese concilio fue iluminado queriendo hacer lo contrario, ¿ah? Queriendo castigar la fe nicena. Al contrario, salieron legitimados. Fue un concilio inspirado por el Señor. Gracias, pastor. Gracias. Solo agregaría que realmente resaltar la figura de los grandes padres de la Iglesia, estos del Definitivamente. siglo IV y el siglo V, que supieron preservar la pureza de la fe en medio de otras culturas, porque la cultura griega le inoculó tal vez un lenguaje nuevo, eso de la sustancia, la naturaleza, el tema de la persona, todas esas palabras pero que tenían un sentido que los padres le supieron dar para que no se pierda la verdad del mensaje de Cristo. ¿Ah? Así que alabarlos, porque yo creo que inspirados por el Espíritu Santo, ellos hicieron ese trabajo con mucho esfuerzo y de sufrimiento, porque yo creo que debe haber sido tremendo encontrarse en un concilio con representantes de la mayor parte de los patriarcados, donde tenían a lo mejor acentuaciones distintas, porque no habían arrianos, yo creo, no, ese concilio no había ningún arriano. Así, pero sí que con acentuaciones distintas entre los de Alejandría y los de Antioquía, que puede provocar un poquito de confusión a veces en las personas. ¿Ah? Así que agradecemos a estos padres que hicieron tanto por la unidad y por la pureza de la fe. Entonces vamos a despedirnos de este tema tan interesante y le pedimos al pastor que haga una oración final. Como no, muchísimas gracias. Oremos. Amantísimo buen Padre, te damos gracias porque tú has estado con la Iglesia a través de las edades y los tiempos. Hoy día, en este trabajo hemos querido reconocer, y no solo reconocer, nos alegramos, nos regocijamos, como tú guiaste, Señor, a esos padres conciliares. Y aquí estamos, contentos, Señor, porque tú habías prometido que permanecerías con los tuyos hasta el fin de los tiempos. Estás con nosotros como estuviste ayer con ellos y con ellas también. Gracias, Señor. Gracias por los padres apostólicos. Gracias por aquellos que tuvieron el valor de transmitirnos esa fe apostólica. Gracias, Señor, por la pureza de la fe en Cristo, Señor y Salvador nuestro. Por esto te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Nos despedimos de este curso del tema número 10 y los esperamos en nuestro tema 11, que será donde hablaremos del Concilio de Calcedonia y la presencia del también otro gran Papa, el Papa León Magno. Nos despedimos. Hasta pronto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.